Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a continuar con este episodio muy interesante desde la perspectiva psicológica y la empatía y sobre todo el tema de sin juicios. Por favor. Sí, quisiera retomar algo que mencionaste sobre los grupos de edad. Es indispensable considerar todas las circunstancias que acompañan a las víctimas, ¿no? En el sentido de cuando hay un embarazo producto de una violación. Por supuesto que la edad nos va dotando de recursos, ¿no? A lo largo de nuestra vida, que también tendrán que ver con una zona geográfica donde nos ubicamos, que tiene que ver con un contexto social, con un grupo familiar, ¿no? de tal o tal característica, y incluso también cuestiones religiosas, escolares y demás, ¿no? Educativas. Entonces, ya que podemos considerar esto, podremos mirar que regularmente una mujer que llega siendo menor de edad y que fue víctima de violación, regularmente es por algún familiar, ¿no? Cosa distinta cuando es una persona adulta, ¿no? Entonces ya desde ahí ya tenemos algo distinto que trabajar en la atención psicológica, ¿no? Sumado a que esta adolescente tal vez pues no cuenta con los recursos necesarios ni económicos, ¿no? Ni sociales, ni físicos incluso para hacerle frente a este fenómeno. En cualquier edad va a generar repercusiones, ¿no? Sí. O sea, no significa que al ser una mujer adulta no vaya a tener impactos emocionales. Sí, el trauma es el mismo, pero el tema de la edad en la que se encuentren va a ser una gran diferencia. El trauma es atroz, ¿no? Sí. No sé si necesariamente el mismo, pero sí hay un trauma, ¿no? Sí hay un trauma importante. Y como tú muy bien dices, los efectos sí variarán dependiendo de todas las características que rodean a la víctima. Y eso es en lo que es importante que nosotros y nosotras que estamos en la atención psicológica hablando de ese tema en específico, tengamos conciencia de ello. Si bien en la atención psicológica contamos con un manual, ¿no? que nos lleva una serie de pautas, una serie de elementos básicos para la atención a la violencia sexual y la atención a la violencia en general, tendremos que considerar todo esto. O sea, que ese mismo ejercicio que tal vez viene en mi manual no va a aplicar igual para la niña, para la adolescente, para la adulta joven o para la adulta mayor, ¿no? Claro. Entonces, todos esos elementos habrá que considerarlos. Y algo más que también quisiera puntualizar es que en algún punto se mencionó esto de que, bueno, se llega a cuestionar que las mujeres o se piensa que las mujeres que son víctimas de violación es porque algo hicieron, ¿no? para ponerse en riesgo, ¿no? Como salir a divertirse o vestirse de alguna manera. Hay que puntualizar que las personas tenemos el derecho al acceso a la diversión, ¿no? Hay que puntualizar que así como los varones tenemos el derecho de salir a divertirnos y ponernos hasta las chanclas, ¿no? Sí. También las mujeres tienen derecho, ¿no? La diferencia está que en un contexto social como en el que vivimos actualmente en Tlaxcala, en México y en el mundo, el ver un hombre ebrio tirado en el piso seguramente no será vulnerado, no será violado, podrá ser objeto de burlas, ¿no? Podrá ser algo normalizado. Lo asaltan, a lo mejor le quitan la chamarra, los pero zapatos. No lo violan. Sí, claro. ¿no? Y cosa distinta con los cuerpos de mujeres, ¿no? También será muy difícil eso sí es algo que les quiero compartir, que en mi atención psicológica, en la experiencia que yo tengo, hay muchas mujeres que llegaban que habían sido drogadas, ¿no? Que salieron a una fiesta, ¿no? Y que siguen utilizando algunas sustancias, ¿no? Para alterar su estado de conciencia y después abusar de ellas, ¿no? Okay. Es indispensable poder considerar todos estos factores, ¿no? Que incluso ya bajo un estado alterado por el uso de sustancias, ya sea voluntario o involuntario, si la mujer puede decir que sí, habrá que considerar que está en un estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces, desde ahí también podremos identificar que podría ser víctima de violación sexual, ¿no? Porque no estaba en pleno uso de su conciencia, ¿no? Entonces, todos estos elementos que tendremos que mirar en el momento de recibir a la víctima y explorar a medida de las posibilidades también de la víctima, porque yo también tendré que ser cuidadoso con las preguntas que voy a hacer, con lo incisivo que voy a hacer en algunas cuestiones, porque habrá que considerar que esa persona ya habló del fenómeno posiblemente con el personal médico o con el personal de enfermería, o si ya llegó el servicio de atención jurídica, ¿no? O sea,
y ya habló varias veces de ese tema con su familia, ¿no? Entonces también hay que ir con cuidado. O sea, si bien ya sabemos que sí será importante que hable del tema, es ir a su ritmo de la víctima, no al mío. Si yo tengo curiosidad sobre algunas cosas, pues tal vez tendré que reservarlo. Ahora, sí es importante también ver la temporalidad del hecho violento, ¿no? O sea, no será lo mismo que una mujer llegue para una interrupción del embarazo a la 5ª semana, ¿no?, que a la 20, ¿no?, o que a la 30. O sea, ya lleva un mayor tiempo lidiando con el producto dentro de su cuerpo, ¿no?, y con toda esta serie de ideas y con todo lo que decían mis compañeras sobre todos los factores que están alrededor del evento, estos cuestionamientos, ¿no?, estas culpas introyectadas, todos esos elementos ya lleva mayor tiempo escuchándolos y recibiéndolos. Entonces, es indispensable que justo esta postura empática la tenga considerando todos estos elementos que tienen que ver, como decíamos, con una edad, con una regionalidad, ¿no?, de dónde vienes. No es lo mismo tampoco atender a una mujer que viene del centro de la ciudad a que viene de espacios más lejanos del centro de la ciudad, porque justo incluso influyen elementos como los usos y costumbres, ¿no?, que la normalización de los eventos, ¿no?, que en la ciudad tal vez ya no es tan frecuente, ¿no?, ya se nombra el asunto de la violación, pero muchas veces en las comunidades alejanas esto se sigue viendo como algo normal, natural, algo que volvió a pasar simplemente y que pues ahora toca, ¿no?, porque incluso una deidad envía ese producto a la vida y entonces es por algo, ¿no? Entonces todo es muy fuerte esos elementos, y poderlos deconstruir y quitar para la toma de decisiones, o si no quitar, al menos sí que no interfieran en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Es una misión bien importante a la cual nosotros como personal de psicología y nosotros y nosotras tendremos que abocarnos, ¿no?, y tocar con firmeza, pero también con delicadeza en el aspecto de no transgredir o no aumentar las consecuencias psicológicas, emocionales en la persona. Muy bien. Hablamos en este caso en particular del apoyo psicológico, particular de lo que hemos elaborado mayormente, es en el tema de la causal de una violación, por ejemplo. Es necesario que no solamente para la víctima, sino también para su círculo cercano haya un acompañamiento psicológico. ¿Esto se da? ¿Hay acceso a él? ¿Se recomienda? En fin. Sí, por supuesto que cuando hay una situación de violencia, mencionamos que la violencia es un evento que, como cuando tiramos una piedra en el agua, no solamente queda en ese lugar, sino se expande, ¿no? Como estas ondas que se expanden en el agua, claro. Y de igual forma sucede con la violencia. Hay víctimas directas y víctimas indirectas, ¿no?, que son estos familiares. Por supuesto que dentro de Secretaría de Salud está abierto el servicio, ¿no?, de psicología para todas las personas que fueron afectadas por los hechos, ¿no? Si bien quien nos tiene la prioridad de la atención es la víctima directa, el servicio está abierto para los demás. Y das en un punto también bien importante. No solamente las afectaciones psicológicas están en mujeres que interrumpen su embarazo por una causal de violación sexual. También incluso, por ejemplo, si es un hijo deseado, como lo citaban mis compañeras, ¿no?, que puede haber el deseo de tener un hijo o una hija, y entonces ya tuve el embarazo y hay un aborto espontáneo, ¿no?, o por algún accidente, por alguna caída. Por supuesto que también va a haber impactos a nivel emocional, ¿no? Es más, o sea, sí me ha pasado que no era un hijo deseado en su momento o no planeado tal vez, ¿no?, pero ya que está el embarazo, ya empiezo a generar un vínculo con el producto y después algo sucede que hay una interrupción, ¿no? Eso también tendrá que atenderse, ¿no?, porque de otra forma será algo con lo que irá lidiando a lo largo de su vida, y que incluso en ocasiones se ha explicado que a nivel psicológico sí se coloca en el nuevo producto, ¿no? O sea, suponiendo que haya un nuevo embarazo, eso que no se atendió a nivel psicológico puede ahora colocarse en el nuevo producto, ¿no? O sea, porque ahora ya no es solamente el embarazo de ese hijo o esa hija, sino antecede algo que se perdió, un duelo inconcluso que no fue atendido y que ahora tendrá que lidiar, por decirlo de alguna forma, o cargar con ello
el nuevo bebé, ¿no? Entonces sí habrá que atender, ya sea por una cuestión de interrupciones por violación o por todas las causales que ya se han dicho en algunos otros episodios, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahí está fundamentalísimo el seguimiento, el acompañamiento y sobre todo el apoyo psicológico por parte de profesionales. Acérquense, por favor, la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala está para ayudarles. Y bueno, ¿quieren concluir con algo para cerrar este capítulo? Pues también es como recomendaciones, ¿no? El lenguaje que se emplea dentro de los servicios de salud. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Para no poder ver esta carga, ¿no? O esta culpa o esta carga emocional hacia las mujeres, sí, no nos referimos como a la mamá, a la madrecita, a la futura mamá, sino como mujer, ¿no? Gestante o mujer embarazada. No nos referimos como a bebé, ¿no? Al bebé, sino más bien como al producto. ¿Para qué? Para no poder incluso hacer como esta revictimización y esta carga. Entonces, este lenguaje es importante que en los servicios de salud y que también incluso como comunidad, como sociedad podamos ir implementándolo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que incluso la interrupción del embarazo tiene que ver con una decisión. ¿Cuál es? No sabemos, pero tiene que ver con una decisión, ¿no? De estas niñas o mujeres o adolescentes que ellas han decidido el por qué no quieren continuar con un embarazo. Entonces, eso me gustaría como recalcar, ¿no? Que es muy importante, pues para poder entrar como, poder entender el tema y poder acompañar, ¿no? Porque podemos acompañar desde nuestras trincheras, de donde estamos, y que también a veces hay este miedo, a veces el no estar de acuerdo, ¿no? Con un aborto, es más bien desde la desinformación, desde el miedo, desde incluso esto que hemos escuchado, porque también pues las redes sociales nos dan como esta información que en vez de informarnos nos desinforman y nos angustian. Y entonces pues replico, ¿no? Pues lo que escuché, lo que leí o lo que alguien dijo, y pues lo voy como, pues ahora sí, así como nosotros estamos informando, pues también hay personas que van como difundiendo y entonces generan toda esta confusión. ¿No? Que también las cuestiones legales, ¿no? Que también es una parte importante pero si yo le digo, le doy la información, le acerco la información, o yo voy a brindar el servicio y eso, entonces me hace a mí también responsable, ¿no? Entonces tiene que ver más bien, es importante informarnos, acercarnos, tener fuentes científicas en donde nos puedan aclarar más que nada esta información sobre lo que es un aborto seguro. Eso me gustaría. Y sumar que en el ideal y de acuerdo al seguimiento y la aplicación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, es que todo embarazo tendría que ser deseado, tendría que ser consensuado, tendría que ser voluntario, tendría que ser consciente, informado, ¿no? Y si no es así, o sea, si no va por ahí, inevitablemente va a haber un impacto a la salud, ¿no? Y eso habrá que atenderse. Incluso hay embarazos de esta índole y que genera crisis a nivel emocional en las personas, ¿no? En las mujeres, porque su vida va a cambiar, ¿no? Y desde ahí también podremos brindar un acompañamiento, ¿no? Pero sí es fundamental que identifiquemos que si un embarazo no está rodeado de estas circunstancias, seguramente hay impactos a la salud psicoemocional que habrá que atender, y entonces pues que se acerquen con nosotros y con nosotras para poderles acompañar en lo que sea necesario que se les acompañe, ¿no? Ya sea un embarazo deseado o no, voluntario o no, pero que sepan que cuentan con nuestro servicio, con nuestro acompañamiento. Excelente. Y pues finalmente creo que el mensaje va más para mis compañeros del sector salud. Lejos de cuestionar a una persona cuando se acerca a solicitar información, situémonos en agilizar el proceso de atención, porque nosotros no sabemos el contexto de esa persona, no sabemos si ha sufrido algún tipo de agresión, que es en su mayoría, y podamos brindarles las facilidades para que tengan una atención oportuna. Ya hace un momento lo decía Everardo, y creo que es muy importante que se enfatice, no es lo mismo interrumpir un embarazo producto de una violación en la semana 4 a uno que ya avanzó porque no se le brindó la atención, porque lejos de abrirle puertas se le cerraron y llegó a una semana 36. Entonces creo que eso sería algo muy importante que nosotros entendamos.
Nosotros estamos para facilitar, nosotros estamos para brindar atención, para brindar acompañamiento y generar un servicio de salud oportuno, no para entorpecer una atención a una posible víctima. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación, a ustedes por continuar viéndonos y los esperamos en la siguiente entrega. Y de nuevo, la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala está ahí para ayudarles con profesionalismo y con objetividad. Hasta la próxima.